El Pleno de la Convención Constitucional aprobó elevar las asignaciones de los constituyentes. El monto ascenderá a unos 4 millones de pesos. Los representantes del oficialismo calificaron la medida como una vergüenza. Profundizamos en este tema junto a uno de los convencionales constituyentes. Usted ahí ya lo ve en pantalla. Arturo Zúñiga, muchas gracias por conversar con nosotros durante esta jornada. Hola, muy buenos días, Flavia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, constituyente, lo primero que le queríamos consultar es por qué precisamente se da este aumento de las asignaciones, y estamos hablando hoy día de que los constituyentes tendrán, no de su dieta, sino para asignaciones, es decir, para los equipos que trabajan con ellos, 4 millones de pesos. Bueno, tal como tú lo decías, en el sentido de que es una vergüenza, yo creo que acá se le da la espalda a la ciudadanía. Todo lo que se ha criticado en la política de los últimos años se está repitiendo, y eso perjudica a la convención, ya que la propuesta no solo debe ser buena de fondo, estoy hablando de la propuesta del libro constitucional, sino que también en la forma. Y esto yo lo grafico con un ejemplo muy simple. O sea, si una persona contrata a un constructor y le dice yo te voy a pagar 1,5 millones, o esa persona cobra 1,5 millones por este trabajo de arreglar esto de mi casa, y en la mitad de la hora, cuando ya ha demolido todo, le llega y le dice, oiga, ¿sabe que le voy a cobrar el triple porque tengo que contratar a una persona que ponga los ladrillos y otra persona que pinte la situación? Eso es lo que está ocurriendo. Teníamos las reglas claras desde un principio y acá lo que se hace es darle la espalda a la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo? Porque desde la Convención Constitucional están diciendo que ellos necesitan incluso poder comunicar esto de una mejor forma para que se entienda en el fondo que no es 4 millones de pesos para más gastos para ellos, sino que son asignaciones que van apuntando al trabajo que tienen que hacer los convencionales. Algunos incluso, por ejemplo, decían que existe mucha desigualdad entre los mismos constituyentes y que esto de cierta forma viene a igualar la cancha en el trabajo. Insistimos, no es la dieta y el sueldo que reciben los constituyentes, sino plata y dinero que ellos reciben para realizar el trabajo. Efectivamente, como tú dices, Flavia, acá hay 2,5 millones de pesos que a nosotros se nos paga mensualmente como sueldo. Y con esto que se aprobó ayer vamos a tener otros 4 millones de pesos para poder contratar otras cosas. Y en ese sentido yo estoy a favor de que quienes viven más alejados de donde sesionamos tengan más recursos para traslado, para alojamiento. Pero tiene que haber límites. Ayer incluso se rechazó el límite de 8 traslados mensuales. Y lo más grave aún, Flavia, para mí es que se autotriplican las asignaciones. Y eso va en contra de lo que quiere la ciudadanía y es por eso que la ciudadanía lo rechaza. Había muchas formas mejores de hacerlo. Por ejemplo, decirle al comité externo de asignaciones que ellos mismos hagan una propuesta y en base a esa propuesta que el día de mañana se pueda votar. Pero acá lo que se hace es que a los mismos que se ven beneficiados con un conflicto de interés gigante, se les dice, oiga, ¿quieren más plata? Y obviamente la mayoría dice que sí, pero tenemos que decirlo con todas sus letras. Acá esa plata sale de los bolsillos de todos los chilenos porque son más impuestos que van a ser destinados para esta situación. En ese sentido también consultarle y para explicarle también a la ciudadanía que parte de estas asignaciones, estos 4 millones, se pusieron ciertos requisitos para poder utilizarlos, por ejemplo, que no se pueden usar para contratar gente que tenga un vínculo familiar directo, que todos estos gastos que se hagan tienen que estar bajo rendición. ¿Cuáles son finalmente estos requisitos, por llamarlo de alguna forma, que se establecen para el gasto de estos 4 millones? Y si usted está conforme o no con estos requisitos que se plantearon finalmente. Como usted bien lo dice, Flavia, eso fue lo único bueno de la votación que tuvimos ayer, en el sentido de que no se podrán contratar familiares, que obviamente evita cualquier acto de corrupción, y que el 100% de los gastos tienen que ser rendidos, en una medida que va en pos de la transparencia, para evitar situaciones como las que se han visto en la política durante el último tiempo. Y eso es una muy buena medida dentro de todo lo malo que es autotriplicarse las asignaciones, llevando menos de 45 días de trabajo. En ese sentido, ¿cree que faltaron profundizar, por ejemplo, más en algunos requisitos o fue suficiente lo que se estableció? Yo creo que aquí lo que se tenía que demostrar era que queríamos mejorar nuestro trabajo. Y en ese sentido, cuando uno dice voy a contratar a cierto tipo de asesores, las justificaciones que se daban eran que tenían que asesorarse desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista del derecho, de algunas personas como yo que no somos abogados.
y en ese sentido se había solicitado un requisito de estudios, pero creo que era algo menor. Y lo más importante es que se va a tener que decir a quién se contrata, va a tener que explicarse cuál es el motivo de esa contratación, y cada convencional va a tener que decir el día de mañana a quién contrató y por qué lo contrató, para qué tipo de ayuda. Porque tengámoslo claro, acá lo que nosotros necesitamos son asesorías desde el punto de vista del derecho y también desde el punto de vista comunicacional, para poder comunicarle a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo en pos de escribir una mejor constitución para mejorarle la calidad de vida a la ciudadanía. Arturo, la Comisión de Presupuestos habla de que esto no es un aumento, sino una reasignación de los recursos. ¿Lo entienden ustedes de esa forma o rechazan categóricamente que esto pueda ser una reasignación y que es de entrada un aumento en los gastos que se pueden utilizar por parte de los convencionales? Claramente es un aumento. Acá cuando se dice reasignación, obviamente sí, se puede sacar la plata de otra parte, pero si le sacamos plata a participación, por un ejemplo, estamos disminuyendo plata que podríamos haber destinado para hacer un buen proceso de participación ciudadana. Si le quitamos la plata, no sé, el día de mañana al Ministerio de Salud, pucha, lamentable va a ser, porque esas platas se necesitan para solucionar los problemas que hoy día está pasando el país por la crisis sanitaria. Si se lo quitamos a educación, también es un problema debido a la falta de educación que hemos tenido a propósito de la pandemia. Entonces, acá, para que lo tengamos claro, la plata no sale de los árboles. La plata sale del bolsillo de los chilenos o de otros programas del Estado. Y en ese sentido, un mayor gasto que implica contratar por 4 millones de pesos le va a quitar la prioridad a otro asunto. Parte de constituyentes de Vamos por Chile plantearon una indicación donde buscaban rebajar estas asignaciones en 1,5 millones de pesos. ¿Por qué finalmente esa idea no prospera? ¿Faltó también poder socializar más ustedes en su sector esta propuesta para tratar de convencer a sus compañeros de la convención de sacar adelante una iniciativa que ustedes, por ejemplo, querían impulsar? Nosotros lo conversamos con muchas personas de todos los sectores políticos y en ese sentido también tuvimos una buena acogida en algunas personas, incluso de la lista del pueblo. Ya Alejandra Pérez votó en contra de subirse esto en una primera instancia, y así lo hicieron también otras personas de otros sectores políticos. Pero obviamente cuando uno tiene un conflicto de interés tan grande como el de subirse su propia asignación, la posibilidad de convencer a otros es mucho más difícil. Y por eso la mejor opción siempre fue que esto lo hiciera el Comité de Asignaciones Externos, que son personas que tienen experiencia en esto y que obviamente no se ven influidos por un conflicto de interés directo que tienen cada uno de los convencionales. Bueno, también estas asignaciones, esta plata, va a haber que rendirla. No es necesario tampoco gastarla toda porque, de hecho, una de las cosas que se establece es que no se puede pasar parte de esos recursos al mes siguiente. ¿Cómo el llamado que quizás ustedes le hacen también en su sector a administrar ese dinero? Porque pretenden, por ejemplo, predicar con el ejemplo, en este caso, de no usar todas esas asignaciones, de usar parte de ellas, de lo que necesiten, y no gastarlas porque están estos 4 millones que se pueden gastar. Va a haber también quizás hay un lineamiento por parte de los constituyentes de Vamos por Chile que han impulsado, que están en contra de este aumento de las asignaciones. ¿Lo han hablado, por ejemplo? Desde mi punto de vista, siempre tiene que haber un gasto eficiente, un gasto racional de la situación. Y obviamente eso yo lo voy a cumplir el día de mañana. Si puedo asociarme, por ejemplo, con otros convencionales que para algunos temas pensemos similares, obviamente vamos a poder compartir a lo mejor la contratación de una persona y con eso disminuir el gasto de 5 convencionales al mismo tiempo. Si también me puedo unir con otros convencionales desde el punto de vista comunicacional y contratar a un periodista para poder, obviamente, gastar menos, también lo voy a hacer. Y eso está en la lógica de hacer el uso eficiente de los recursos del Estado, que al final es del bolsillo de todos los chilenos. Y en ese sentido, vamos a ver cuando ya esto entre en régimen, y obviamente yo voy a poner toda mi disposición para tratar de gastar lo menos posible, pero también teniendo plena conciencia de que necesitamos hacer un buen proyecto de nueva constitución para que el día de mañana, ojalá, la ciudadanía lo apruebe en el plebiscito de salida. Constituyente, pero ahí va a tratar también de, porque claro, esa es su postura, eso es lo que usted dice, que usted va a tratar, por ejemplo, de estas asignaciones, usarlas de forma eficiente, compartiendo cierto personal de apoyo con otros constituyentes para
pagar no 5 sueldos, sino 1, etcétera. ¿Debiera ser esto una política de Vamos por Chile, teniendo en consideración, y se lo pregunto, porque teniendo en consideración que en Vamos por Chile son los que más insistieron en que este aumento de asignaciones no se realizara? Entonces, ¿debiera ser una señal para el país de todo el conglomerado de que lo que estaban pidiendo y no se logró sea consecuente con los gastos que ustedes van a realizar? ¿Podría existir ese compromiso por parte del conglomerado? Yo espero que exista un compromiso de los 155 convencionales, Flavia. Para mí esto es algo que les atinge a todos. O sea, no puede ser que un convencional pueda haber votado a favor de esto, se dé el lujo de despilfarrar la plata. Acá todos tenemos que ser muy conscientes de hacer un uso eficiente de los recursos y obviamente si se pueden ahorrar formando grupos para poder contratar a unas personas, todos debiésemos hacerlo. Ya acá no es que a uno se les exige más que a otro. Sí, obviamente, y vuelvo a insistirlo, las personas que viven en regiones tienen que justificadamente gastar más. Y en ese sentido, creo que eso es totalmente respetable, pero también se les exige a esas personas, por ejemplo, que ojalá puedan comprar los pasajes con días de anticipación para no pagar un sobreprecio comprándolo 2 horas, 3 horas antes. Y todas esas situaciones tenemos que precaverlas los 155. Acá no hay personas que estén por sobre la ley y todos tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos. Bien, muchas gracias a Arturo Zúñiga, constituyente de Vamos por Chile, por conversar con nosotros durante esta jornada. Muchas gracias a ti, que tengas muy buen día.